Buenas noches, doctora Julie Fiorella Aranda Sanabria. Voy a exponer el capítulo 7 del libro Metodología y Diseños en la Investigación Científica. Básicamente este capítulo está basado en los diseños de investigación y la validez de estos diseños. Vamos a comenzar por el diseño. El objetivo del diseño es imponer restricciones controladas a las observaciones de los fenómenos. Tenemos algunas definiciones, como que el diseño es una estructura u organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio. También este diseño constituye una representación abstracta o mental que organiza el investigador con el propósito de tener un control y poder identificar mejor la relación entre las variables de estudio. Es así como Amau en 1981 a 1988 nos menciona que el diseño sirve como instrumento de dirección para el investigador. Entonces, en términos generales, el diseño implica pasos o acciones que debe seguir en la ejecución o procesamiento de la información para poder encontrar las posibles soluciones a los problemas formulados. El diseño cumple dos funciones. Una de ellas es proporcionar la oportunidad para las comparaciones necesarias requeridas por la hipótesis de investigación. La segunda función es que capacita al investigador a través del análisis estadístico de los datos para hacer interpretaciones significativas con relación a los resultados de estudio. Asimismo, se da unos criterios generales en el diseño, como el diseño debe ser apropiado para la verificación de las hipótesis particulares al estudio. El segundo criterio es que el grado de control que nos debe de proporcionar el diseño con respecto a las variables relevantes de estudio. Nos debe de proporcionar este grado de control. Ahora vamos a ver la clasificación de estos diseños y vamos a ver la clasificación de acuerdo al número de variables independientes. Por el número de variables independientes o de estudio se clasifica en dos, los diseños univariados y los diseños multivariados. Los univariados son los que controla o manipula una sola variable independiente, pero los diseños multivariados son dos o más las variables independientes controladas y una o más las variables dependientes que también son controladas. Ahora, la siguiente clasificación es por el método que se emplea. Los diseños descriptivos, aquí podemos encontrar los simples, comparativo, correlacional, causal, longitudinal, transversal de seguimiento. También está el diseño de ex post facto. Aquí encontramos el diseño correlacional y el grupo de criterio. El otro tipo de diseño es el diseño experimentales. Aquí Campbell y Stanley en 1973 nos menciona que dentro de ello podemos encontrar los preexperimentales, los cuasi experimentales y los experimentales. El siguiente, por el método que se emplea, es el diseño por el enfoque teórico metodológico. Aquí encontramos tres: conductual o intrasujeto. Solo estudia y controla a un sujeto. Ahora, el tradicional toma en cuenta el carácter univariado y el empleo de grupos muestrales de estudio y de comparación. El siguiente es de investigación. El investigador se interna en el proceso mismo de estudio. En esta diapositiva vamos a ver la validez de los diseños de investigación. Vamos a ver primero la validez interna. Aquí, si los resultados de la investigación son una función del mismo programa o enfoque que está siendo probado mediante un diseño específico, esto nos menciona Tuckman en 1978. La validez interna trata de responder las siguientes preguntas. La primera de ellas sería: ¿el tratamiento experimental realmente produce un cambio en la variable independiente? La segunda pregunta es: ¿la variable independiente realmente produce una diferencia significativa? En la validez interna
Campbell y Stanley en 1973 nos mencionan la existencia de 8 variables o factores extraños que representan frecuentes amenazas para la validez interna en una investigación experimental. La primera de ellas es la historia. Estos son los eventos que ocurren en el medio ambiente al mismo tiempo que la variable en que se prueba la variable experimental. El siguiente factor es la maduración. Esto hace referencia a los cambios que ocurren dentro de las personas que participan en la investigación. El tercero es el pretest. El resultado de este pretest va a afectar favorablemente al resultado del post-test. La cuarta es la selección diferencial de los sujetos. El investigador puede seleccionar grupos de personas con los cuales va a trabajar. Ahora lo quinto es la regresión estadística. Aquí la selección de los sujetos de investigación se hace sobre la base de los puntajes extremos. El otro es la mortalidad experimental. Aquí se reflejan los estudios en donde se hace mediciones antes y después a los sujetos que participan. Ahora vamos a ver la interacción, selección y maduración. Tuckman en 1978 nos menciona que son combinaciones interactivas de factores, combinación de pares o de varios factores. Y el último factor son los instrumentos de medición. Estos se utilizan para la obtención de datos de interés y deben ser siempre los mismos. Ahora vamos a ver la validez de estos diseños de investigación, pero la validez externa. Aquí los resultados obtenidos pueden ser aplicados en el mundo real, a otros programas o enfoques similares a aquel en el que fueron obtenidos. Dentro de la validez externa se clasifican en dos: la validez de población y la validez ecológica. La validez de población nos hace referencia a una población objetiva y a una población experimental. La población objetiva es la totalidad de los sujetos en quienes se quiere utilizar los resultados de un estudio particular. Ahora, la población experimental es el grupo de sujetos que están a disposición inmediata para el estudio. Pasamos a la validez ecológica. Un diseño de investigación debe ser capaz de demostrar que los resultados obtenidos son efecto de la variable experimental. Aquí dentro de la validez ecológica encontramos la descripción correcta de la variable independiente. Esta debe ser de manera clara. El siguiente aspecto es la interferencia de tratamientos múltiples. Aquí los sujetos son sometidos a otros tratamientos de manera simultánea. La siguiente es los efectos reactivos de la examinación. Aquí se hace la diferencia de dos grupos usando un pretest. Otro aspecto de la validez ecológica son los efectos de las disposiciones experimentales. Aquí se puede crear la artificialidad. Y otro aspecto es el efecto Hawthorne. La conducta del sujeto puede estar influida. Otro aspecto es la interacción del momento de la medición. Puede producir resultados diferentes. Otro de los aspectos es los efectos de interacción del sesgo en la selección. Aquí las muestras extraídas no son de una población grande. El efecto del experimentor, aquí nos menciona que las expectativas del experimentor también pueden influir. Otro aspecto son los efectos de la novedad y perturbación. Entusiasmo o perturbación generado por la novedad de tratamiento. Otro aspecto, el último, es la medición de la variable dependiente. Aquí se hace la identificación correcta de las variables. Ahora vamos a ver algunas amenazas a la validez de diseños. Podemos considerar la validez de la conclusión estadística, que es establecer ciertas variables independientes y dependientes demuestran ciertas relaciones cuantitativas. Otra amenaza es la validez interna, la calidad de los resultados encontrados. Como tercera amenaza, encontramos la validez de constructo de las causas o efectos, es la calidad de las definiciones operacionales.
Y como cuarto factor, cuarta amenaza, la validez externa. Aquí el interés del investigador en que sus resultados encontrados puedan ser aplicados a otros contextos, Ahora vamos a ver el control de la selección de las diferencias intersujetos. Tenemos la aleatorización o asignación al azar. Es el control de variables de selección sin haberlas identificado primero. Lo otro es el apareamiento de sujetos o de pares. Decidir la variable de control aplicable. El tercero es el apareamiento de grupos. Todo el grupo es el equivalente. El cuarto es la selección homogénea. Se debe hacer las muestras homogéneas. El quinto factor es el empleo de los sujetos como propios controladores. Si todos los sujetos sirven tanto de sujetos experimentales como de sujetos de control. El otro aspecto es la limitación de la población. Es el grupo que se determina para el estudio, el grupo que se elige. Y el último factor en la selección de los diferentes intersujetos es el análisis de la covarianza. Esto puede ser usado cuando no es posible asignar sujetos al azar o usar los procedimientos de apareamiento. Ahora vamos a ver el control de la historia o de las diferentes situaciones. Como primero tenemos la eliminación de variables extrañas. Las influencias extrañas deberán ser eliminadas por completo tanto de las condiciones experimentales y de control. El siguiente es la constancia de las variables. Las experiencias diferentes de aquellos resultados de manipulación de la variable independiente deberán ser constantes en los grupos experimentales y en los grupos de control. El siguiente es el contrabalanceo de situaciones. Las manifestaciones o cambios progresivos en la respuesta de los sujetos a medida que ellos van cumpliendo con la experiencia. El otro aspecto que se ve en este capítulo es el control de la instrumentación. Son los aspectos, las fuentes de validez. Aquí tenemos que establecer la confidencialidad o consistencia de los puntajes del test a través de los ítems y del tiempo. Otro de los aspectos es usar la misma medida tanto en el pretest como en el posttest. El tercer aspecto es establecer la invalidez de un test, demostrando con esto que lo que se intenta medir ya ha sido medido. Otro aspecto es establecer un sistema de puntuación relativo para un test. Y el último a considerar dentro del control de instrumentación es usar más de un juez u observador y conservar los mismos a través de todo el estudio que se va a desarrollar. Esto ha sido todo sobre el capítulo 7. Gracias.